Guaraní, compuche. Hola a toda la gente reunida. 10-10. Nuevo ciclo. La luna está menguando, decreciendo. 12.486, 12.490. Es el año numérico occidental que podemos asignar a esta vuelta a las Pleiades. Mucho preguntar también, mucho Serena Rumén. ¿Qué parte del Kimun compartimos este nuevo año, esta nueva vuelta, este nuevo ciclo? Este Wiñoy, esta vuelta a las estrellas. El Putaf Tucumguerín te aclararía muchas cosas si lo tomas, lo revisas y vas reemplazando los sonidos y poniendo un poco de atención en lo que te va diciendo la leyenda que tiene fragmentada ahí. Y la letra I apunta arriba, dice semilla de Volpoñi, de las Pleiades, de las papas. Y de ahí también se desprende el Ki-Men. De ahí viene el conocimiento. Es maravillosa esa taquigrafía. A medida que la vayas entendiendo y a poco practicando, te va a ir explicando todo. Todo sonido, de dónde proviene, qué lo compone. Es bien especial. ¿Cómo partimos este año? Yo creo que desde el inicio, explicando el territorio donde uno está, desde el mismo año que estamos partiendo, ¿cierto? Este 12.486, 488, 12.490, por ahí. Lo único claro es que los kimchi, ¿cierto? Ellos y ella y lo que van dejando en el rastro antiguo, hablan que el conteo después del diluvio, después del evento con Tren y Kaikai, que es un EPEU, ¿cierto? Es un tiempo meteoro, es un tiempo antiguo, milenario, que desde antes están y que desde después de eso, al tiempo después, se empieza a contar ya cada vuelta, cada tiempo, porque esto es cíclico, esto vuelve. De ahí queda el tema de cada vez que había temblor, ¿cierto? Cuando tú vas a las crónicas, la gente ancestral corría hacia las montañas, no importa lo que sucediera, ¿entiendes? Si caía un meteoro también, o sea, quedaba la batalla, aunque fuera a ganarse, la batalla quedaba ahí, y si era meteoro lo que caía, te iba a las montañas, a los tren, porque venía el agua, venía el tsunami, venía el diluvio, venía lo que pasa cuando hay este tipo de catástrofes o estos terremotos inmensos. Está narrado en ese PEU. Entonces, a partir de eso hay un tiempo, y los Kempche insisten que desde ese tiempo a la llegada del Winca iban 12.000 años, un poquito más, y de ahí se desprende el 12.485, 12.490, porque si tú sacas la cuenta, la primera llegada a este territorio, llamémoslo ya el corazón de Hualmapu, en la parte de Curumapu, lo que es Renu Wangulen, Reino Huelen, los primeros soldados Winca llegan aquí a través de los asfaltados que tenía el Inca en las guerras anteriores por 50 años, y llegan aquí a Itata. Y yo estoy parado aquí en Itata, en Quillón. Llegan hasta el río, y ahí es la primera batalla registrada en las crónicas, en la historia de Chile, de República, ya como academia, como literatura dura que tú puedes validar ante cualquier universidad, científico, académico, historiador, antropólogo. La primera batalla o encuentro de españoles, europeos, invasores con la nación mapuche propiamente tal, la registra Reno Wangulen Mapu o Reino Huelén. Y eso es aquí. Cuando tú vas fragmentando y separando el nombre del territorio, del lugar, te das cuenta que es reino, como Renu, y Wenglen, de las estrellas. Es la tierra de los Renu, de los tomados del conocimiento del cielo, astronómico, cuántico, metafísico, chamánico. Como tu nivel de conocimiento pueda digerirlo, aceptarlo, expandirlo. Toda esta tierra es como el centro de todo.
Aquí se venía a entrenar, ¿cierto? Para lo último ya, para la cuántica mapuche. Es tierra de las guerras, de las primeras guerras, es tierra de Lautaro, de Straru, de los Manques, es tierra antigua, Cuisique. Y como ya no queda nada y es primera tierra, no queda ni el bosque, ¿cierto? Después de 485 años, la cultura se mezcló, los apellidos se borraron, las mantas incluso ya no tienen ñimin, queda lo antiguo nomás, quedan los puel o los cuel, ¿cierto? Que vamos encontrando, y cada vez que aparece uno se reestructura, se rearma un territorio, un loft, en este caso incluso una Yarrehue 2, Catiray y Marihuenu, la parte norte entre el Biobío y el Itata. Por eso es tan importante el tema de los puel, de los cuel, de los cementerios de elite, porque esto sigue creciendo y van a seguir desapareciendo si no se hace nada. Al menos recuperar los más importantes, iconizarlos con Chemamul tal como estaban, y volverlo una especie de santuario ancestral, que es lo que corresponde a las Mapu, al Litrofil Moñet. Vamos a ver hasta dónde podemos lograrlo. Talcahuano-Puel es un inicio, es el más grande detectado, todo partió aquí en Quillón. De hecho estamos acá en Guacamalal, el Corral Sagrado. Aquí se encontraron los primeros y después de problemas políticos, ¿cierto? Que eso ha arrastrado esta búsqueda, esta puesta en valor. Solo dificultades políticas, administrativas, cosas sucias nomás. Se baja a la ciudad de Talcahuano, ¿cierto? Del valle del Fumapu, se baja detrás del Teime y se encuentra Talcahuano Puel, un majestuoso pueblo, antiguo milenario de Talcahuano, desde antes del tiempo de la invasión Wincas, incluso antes de las guerras incas. Y se trata de poner en valor, se consiguen los recursos, y eso es lo que no están los chimamul, no están las cruces milenarias, que estuvieron, que se sacaron, que se llevaron en carretas, que se quemaron, ¿cierto?, al tiempo de la colonia. Y ahora que deben devolverse ahí, que se encontró otra vez el lugar, el santuario, y ya no están las cosas. Los recursos se los llevaron. ¿Qué era para eso, entendí? Veamos qué pasa este siglo. Talcahuano es un pueblo, un lugar con historia, le da el origen a la comuna, ¿cierto?, al lof hoy día de Talcahuano, de la ciudad ya que es mezclada después de todo lo que ha sucedido, en una frontera, en una hinterland, donde se mezclan tres culturas, mapuche e inca por 50 años, quizás más, después europea, después nosotros, república, y es lo que ha ocurrido después de 485 años, en todo sentido, el tejido político, religioso, cosmovisional, espiritual, ambiental, capitalista, industrial, todo. En la mejor región, la octava y la 16 como ejemplo, de la costa al mar, a la montaña. Hiroshima forestal. Cultural también, espiritual también. Renu Huelén Mapu, Talcahuano Huel. Vamos a partir con las cápsulas de Talcahuano Huel. Vamos a ponerlo en valor con academia, con ciencia, ¿cierto?, con antropología, geología, como pide, está escrito, ¿cierto?, por los eruditos de la interpretación del patrimonio cultural. Así que arrancamos la próxima con Talcahuano Huel, a fundamentar científicamente todo lo que hemos conversado. Peguayutati.